La necesidad del ser humano por clasificar y por organizar y hacer metodológicamente unas clasificaciones es lo que nos obliga a nosotros como médicos a que queramos siempre tener una explicación de lo que sucede en el cuerpo humano. Para mí es muy importante como médico siempre poderle ofrecer al paciente un pronóstico, poderle hablar de una escala y por eso surgió la escala de Pachón. La escala de Pachón surge como una necesidad científica en la cual yo pudiera expresarle al paciente y a la comunidad científica qué sucedía con la historia natural de los biopolímeros. La historia natural es cómo empieza una enfermedad y cómo termina una enfermedad. Entonces, eso fue lo que hice en la escala. Recolectar más de 1400 casos que tuve durante los primeros 10 años del ejercicio del biopolímero y poder categorizar en esos pacientes unos signos y unos síntomas y unos hallazgos al examen físico. Lo que encontré que fue muy interesante fue empezar a ver cómo en esa escala había unos pacientes que estaban asintomáticos y otros muy sintomáticos y llegaban a situaciones muy complejas. Entonces en ese momento me empecé a dar cuenta que la piel que está en los glúteos, en la cara, en los senos, en los genitales, en los brazos y en cualquier área del biopolímero puede producir un grado de afectación. Entonces el primer estadio o el estadio 1 es aquel paciente en el cual la piel está normal, pero uno empieza a ver hundimientos o irregularidades. Eso se llama celulitis. Y ese cambio se debe porque el biopolímero empieza a producir unos cambios atróficos, o sea, empieza a dañar los puentes de colágeno y se empiezan a formar unos hundimientos. De por sí el envejecimiento ya lo hace, pero el biopolímero ayuda a envejecer más rápido la célula. Entonces en el proceso celular se produce ese daño y por eso empieza a tener esa primera manifestación. El estadio 2 es aún más interesante porque ya el problema no empieza a ser interno, sino se empieza a ser externo. Las células de la capa más superficial de la piel se empiezan a afectar y empiezan a formar algo que se llama eczemas. Los eczemas no son más que unas formaciones costrosas, irregulares, que se deben a que las células se empiezan a inflamar, a engordar y a tener productos de desechos. Las células se empiezan a secar, se deshidratan y por eso parecen un arbusto viejo. Por eso se ven unas costras o unas ronchas muy raras que son de colores rojas o pardo violáceas o moradas en algunos casos y se localizan en toda la zona de la piel. La piel se vuelve áspera, se siente rugosa, pierde textura y pierde esa sensación de terciopelo. Y esto es muy importante porque ya habla de un componente no solo profundo sino superficial. El estadio 3 es la paquidermostosis o piel de paquidermo. Es cuando se engrosa la piel y es lo que conocemos como una hiperkeratosis. Es cuando en este momento la piel empieza a producir más células y eso se llama hipertrofia. La hipertrofia es que las células aumentan de tamaño, pero también se produce algo que se llama hiperplasia, que es aumento en el número de las células. Entonces estas células empiezan a producir una costra de queratina de la capa más superficial de la piel y entonces esto va a conformar un engrosamiento cutáneo que lo vamos a ver muy frecuentemente en la zona interglútea porque es la zona de fricción de la ropa interior o en las zonas donde normalmente nosotros tengamos algún tipo de contacto, si es en la cara pues con las gafas o con los gorros o con los audífonos o con la misma ropa interior en el área genital. A veces incluye también los brasieres con varilla y los pacientes pueden tener estos engrosamientos. Esa hiperkeratosis representa también un daño cutáneo y habla que la célula ya está teniendo una respuesta inflamatoria mayor al biopolímero. El grado 4, que es la morfea, es cuando se ve la mancha morada. Es cuando hay dos fenómenos en el cuerpo. La circulación se altera, entonces se empiezan a dañar los vasos sanguíneos y además del daño de los vasos sanguíneos empiezan a haber fenómenos inmunológicos. Entonces los anticuerpos empiezan a producir una serie de acciones a nivel de la célula y hay una respuesta no solo por anticuerpos sino una respuesta también por células. Entonces es lo que se llama respuesta celular y humoral. Esas dos respuestas van a hacer que se produzcan los fenómenos trombóticos, o sea que se tapen los vasos de la circulación linfática y de la circulación más pequeña de la piel que son los sinusoides y las arteriolas y se produzcan trombos, microtrombos que van a producir alteración circulatoria. Esto se puede tapar o destapar y por eso algunas veces la morfea se mejora. Y obviamente aquí ya estamos hablando de un daño que puede ser en algunas ocasiones reversible y en otras irreversible. Finalmente llegamos al estadio 5, que es el estadio 5A y 5B de mi escala. El 5A es una necrosis húmeda, es cuando el paciente tiene muerte de los tejidos, se ulcera el tejido y se ve fresco, es un tejido que se ve húmedo. Esto se produce porque ya el cuerpo perdió la batalla y las células entran en muerte celular y se empieza a morir el tejido dejando exposición de los tejidos. Y en el 5B, que es una necrosis seca, es cuando este proceso ya se seca, se deseca como una hoja de un árbol y obviamente queda la secuela cicatricial porque el cuerpo trata en sus procesos de reparación de resolver esto. Estas son las etapas de la escala de Pachón y esto representa solo
unos cambios locales, pero también hay unos hallazgos o unas alteraciones sistémicas y unas alteraciones en los estudios de la sangre, en los laboratorios y en las imágenes diagnósticas, que aunque no son motivo de hoy para hablarlos, seguramente los hablaremos en otro video. Hoy quería representar las diferentes escalas, qué puede pasar, cuál es la historia natural, cómo me puedo enfermar, a dónde voy a llegar. Lo que está quieto no se deja quieto, porque si yo me espero a que este estadio 1 se convierta en estadio 5, seguramente tú ya tengas 60 o 70 años y con esa edad yo ya no te puedo operar. Entonces por eso es importante que el paciente se opere de forma oportuna, ojalá cuando está sintomático, porque ya hay un daño y el daño no va a parar. La historia natural de la enfermedad siempre va a llevar al paciente a ese desenlace. Aquellos cirujanos o aquellos médicos que dicen que esto no sucede es porque no ven las pacientes que nosotros vemos, no ven los casos que nosotros atendemos. Hay que mirar a toda la población. Uno tiene que hablar de lo que uno ve en su consulta y de lo que uno ve epidemiológicamente. Entonces, sí es importante retirar el biopolímero estando asintomático, sí es importante manejar al paciente cuando tiene síntomas y cuando tiene secuelas, pues tristemente ya hay problemas. Se debe hacer prevención primaria, que es retirar el biopolímero estando asintomático. La prevención secundaria es cuando el paciente ya tiene biopolímero y decide, obviamente, manejar el biopolímero y lo va a manejar con la técnica abierta. Y la prevención terciaria, que es finalmente cuando hay secuelas. Está claro que la prevención primaria debería ser que el paciente no le fuera administrado biopolímero, que hubiera campañas tan fuertes que los pacientes supieran que no se deben administrar nada del cuerpo. Pero nosotros trabajamos sobre la prevención secundaria, que es al paciente que ya la administraron, lo vamos a operar. No queremos más prevención terciaria, no queremos más secuelas, no queremos pacientes premortem, no queremos pacientes con complicaciones donde hay amputaciones o fenómenos muy tristes. Por eso, la escala de Pachón lo que busca es identificar tempranamente la etapa en la que usted está. Espero que este mensaje le sea de ayuda, que usted identifique en qué etapa está de una manera muy fácil y podamos atenderlo en la consulta formal para poder ayudarle en esta difícil condición conocida como biopolímero.